ICSU Cultural, el podcast que conecta educación, cultura y comunidad. Bienvenidos a un nuevo episodio del ICSU Cultural, el espacio donde grandes historias se encuentran con grandes voces. El día de hoy tenemos a un invitado de lujo como lo es el doctor Vicente Abril Mendoza, magíster en Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales, docente universitario, ex concejal, diputado eterno, asesor, capacitador y actual miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción Capítulo Manabí. Una trayectoria marcada por el compromiso social, la defensa de derechos y el conocimiento compartido. Sin duda, un profesional con alma de maestro y corazón de servidor. Sin más preámbulos, bienvenido, doctor Vicente Abril Mendoza. Saludamos una vez más a toda nuestra sintonía que nos sigue semana a semana en nuestro podcast ICSU Cultural. Robert Zambrano les saluda y en esta ocasión acompañado de dos grandes amigos, como siempre, pues nuestro amigo Julio Villacreces en representación de la Fundación Argos y con un invitado especial. En esta ocasión contamos con la presencia del doctor Vicente Abril Mendoza, un hombre manabita, portovejense, luchador por las clases sociales, activista cívico popular, y pues con quien vamos a compartir y a conversar algunas de sus experiencias y sus vivencias para que la juventud, para que todos nuestros seguidores pues conozcan de la trayectoria de este personaje icónico aquí en Puerto Viejo, y que en el programa anterior que estuvimos con la compañera, con la amiga Patricia Briones, que también fue una conversación bastante amena, pues salió a relucir su nombre en el famoso paro cívico, ¿no? de Puerto Viejo en aquel entonces. Bienvenido, doctor. Estamos aquí para conversar sobre toda su trayectoria como gestor cívico, luchador de las clases populares y sobre todo de las necesidades de Puerto Viejo. Bienvenido. Gracias, doctor Zambrano. Gracias a mi directo amigo Julio Villacreces por la invitación a este programa. Felicitaciones a este Instituto Superior, el ICSU, y a la Fundación Cultural Argos. Bueno, usted ha sido muy generoso al señalar que planteé cuál ha sido mi trayectoria como luchador social. Yo soy un hombre que desde muy temprano abracé las ideas del cambio, las ideas de la izquierda revolucionaria. Y me he mantenido en esa posición de los 14 años de edad y me mantengo hasta uno porque para mí la lucha social, la lucha revolucionaria ha sido una opción de vida. Y fundamentalmente he considerado que los grandes cambios, las grandes transformaciones, las hacen los pueblos con su infinito poder de creación y transformación. Pero esos pueblos no van a la lucha por sí solos. Necesitan, como señalaba un gran maestro del proletariado mundial, Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, que son los hombres más avanzados de la sociedad, los con mejor conciencia social, los que tienen que orientar a la sociedad, orientar a los pueblos para la lucha. Y demostrando, como lo ha demostrado la historia de la humanidad, que son las luchas el motor que ha determinado el desarrollo de la humanidad. Así se lo ha demostrado en las distintas formaciones económicas sociales, desde la esclavitud, el feudalismo, las luchas que han librado los pueblos, las clases sociales en el sistema capitalista, hasta lograr conquista. Las reivindicaciones, las luchas de la independencia, los cantos que le hacemos nosotros a Eloy Alfaro, a las luchas libertarias de Bolívar, de Sucre, precisamente fueron grandes transformaciones, grandes luchas revolucionarias, levantamiento de los pueblos. Entonces nosotros tenemos que honrar, y eso es lo que señalamos, que en los actuales momentos se ha perdido ese espíritu luchador, ese espíritu levantisco de la juventud, y desgraciadamente esto es uno de los graves peligros por los cuales atraviesan los pueblos cuando la juventud es indiferente a los problemas que nos afectan. Doctor Abril, estamos celebrando, recordando esa gesta que usted tuvo también del paro cívico de Puerto Viejo. Pero el paro cívico de Puerto Viejo tuvo un antecedente histórico que fue el paro de Manabí en el gobierno de Fabián Alarcón. Con doña Patricia Briones de Polle descubrimos hechos que la historia no lo ha recogido, porque todavía no se hace en la historia, pero que en este podcast estamos recogiendo a viva voz
los protagonistas de esos hechos, Yo no sé. como fue Patricia. Ajá. Usted nos podría recordar esas luchas. No vamos a hablar del CRM ni de Portuaria, pero nomás las últimas. Como usted fue vicepresidente del paro cívico de Manabí, ¿qué fue que luego motivó a continuar con el paro cívico de Puerto Viejo? Yo los felicito a ustedes que recojan todas estas memorias, escuchando los criterios, las vivencias de los actores de estas jornadas de lucha. Efectivamente, antes del paro del 2005, en el año 1998, durante la prefectura del doctor Humberto Guillén Murillo, aquí en Manabí, al igual que hasta ahora, teníamos problemas muy graves. Teníamos un Consejo Provincial de Manabí que tenía que acometer en la solución de la vialidad rural, pero no tenía equipo caminero. Entonces era necesario conseguir el aval del gobierno ecuatoriano para obtener un crédito con el Banco de Brasil y otras necesidades que tenía la provincia. Es así que se hizo una gran asamblea provincial, donde se resolvió que el presidente de ese comité de paro provincial sea el señor Julio Valareso, ex alcalde del cantón Tosagua, que a la sazón era presidente de la Asociación de Municipalidades de Manabí, el doctor Humberto Guillén Murillo como primer vicepresidente y quien nos habla Vicente Abril en representación de la ciudadanía como segundo vicepresidente. Nos levantamos en una gran jornada de lucha y logramos arrancar después de 4 días de bronca, de pelea aquí en Puerto Viejo. Fue el día que ardió Puerto Viejo, después de una concentración convocada por el obispo Mario Ruiz al Seminario San Pedro, donde dice que venía una delegación del gobierno para transar, para negociar, para solucionar los problemas de la provincia. ¿Y qué ocurrió allí? Que vinieron los delegados del gobierno, los secretarios del secretario, del subsecretario, es decir, individuos de tercero o cuarto nivel. Y de manera irreverente, como ha sido mi característica, allí en los bocaditos, en los piqueos que habían preparado el obispo Mario Ruiz Nava con el cura Darío Maggi, me paré en la silla, me paré en la mesa encima de estos bocaditos, les salté. ¿Y qué es lo que les dije? Que no estábamos de acuerdo, que por eso en las alturas es que de manera despectiva nos tratan a los manavitas como manabas, sinónimos para ellos de incapaces o de ignorantes. Que nosotros no íbamos a permitir esto y que nosotros queríamos la presencia, sino del presidente de la República, del ministro del gobierno, que era un señor de apellido Arrata. Y se vio obligado a venir en horas de la noche y ya no aterrizar aquí en Puerto Viejo, sino en la base aérea de Manta, donde se negoció. Pero no significó que desde el Seminario San Pedro, por esa calle 26 de septiembre, por el puente Santa Cruz, Jaime Roldán Aguilera, calle Rocafuerte, se movilizó Puerto Viejo. Fue la noche que se incendió la Contraloría, donde realmente se levantó. Fue la noche... ¿En qué año estamos hablando? ¿No? De 1998. Donde hubieron unos que se amarraron en las puertas de la iglesia catedral. Era toda la provincia paralizada que estaba. Nos tocó irnos por el sector de las canteras, luego de una reunión que sostuvimos en el domicilio de Humberto Guillén Murillo, con los miembros del comité de paro, otros representantes de los medios de comunicación, entre los que estaba el director de Radio Sucre, Jorge Gutiérrez, y nos amanecimos allí en las negociaciones para conseguir 40.000 millones de sucres en aquella época, de los cuales 8.000 se entregó al municipio de Puerto Viejo durante la alcaldía de Guido a la Parra. Desgraciadamente, pues, no se lo invirtieron de buena manera. Lo que se hizo fue el enrocamiento del Río de Oro para justificar
la utilización de dinero, hicieron un montón de tierra, un dique prácticamente en el sector de la quebrada de Montesanto de Galápagos, que después hubo un invierno fuerte y casi se produjo el rompimiento de ese dique. Hubo que de manera urgente tratar de aliviar el asunto de la caída del agua para que no salga de manera abrupta y hubiera provocado una mortandad tremenda. Entonces, estos son los antecedentes. Se siguió peleando, luchando, pero Portoviejo necesitaba más. Portoviejo no podía saltar al desarrollo si no tenía su obra fundamental, que era el problema del agua potable de Portoviejo. Si bien es cierto, teníamos solamente una planta de tratamiento, la planta de tratamiento de agua potable de Las Pulgas, la planta de tratamiento de Guarumo. Se había construido la planta de tratamiento de Cuatro Esquinas, una compañía francesa de Gremont, pero esa planta no estaba apta para tratar los niveles de turbiedad de las aguas del río Portoviejo. Necesitábamos, en consecuencia, pues repotenciar esa planta de tratamiento y construir la red de distribución de agua potable a la gran mayoría de los barrios del cantón. Entonces esa fue una de las luchas. Ahora la pelea. ¿Cómo tenemos? No había una planificación. Pedimos en el CRM, que en aquella época era el que manejaba el sistema de agua potable y alcantarillado, pero no tenían los planos. Es decir, nosotros prácticamente a la ciega planteamos que necesitábamos 22 millones de dólares, que fue un cálculo que se hizo a grosso modo el ingeniero Armando Bravo. Ahora, también los sectores del campesinado del Valle del Río Portoviejo pedían la rehabilitación de los canales de riego, pero en el CRM no existían ni siquiera los planos, siendo ellos los gestores, con la compañía Inabronco, de la construcción de los canales de riego. Y pues la acción, hay que reconocer, de los campesinos de los Upocamba o de la elección de Juvenal Quijije, y se hizo ese planteamiento también de otras partidas. La Unión Nacional de Educadores, bajo la presidencia de Mary Zamora, también planteó la necesidad del arreglo de varias escuelas de aquí al cantón Portoviejo, como la escuela de la entrada al Porón, del sector de Loma Blanca, el sector de San Pablo, la escuela Daniel Villacrece. Eran 8 escuelas, si mal no recuerdo. Así como ahora sí el encauzamiento técnico de la quebrada Galápagos y el río Montesanto, que hasta ahora no ha dado ningún problema. Es decir, fueron obras importantes. Pero llegó un momento cuando el gobierno de aquella época, del doctor Palacio, y en el Ministerio de Finanzas estaba el economista Rafael Correa, que querían que le pusiéramos el paro. Uno de esos planteamientos lo hizo el obispo Mario Ruiz cuando nos llevó al Palacio Episcopal para que hiciéramos una tregua para las negociaciones. Y allí estuvo la voz de las organizaciones sociales, y entre ellos quien nos habla, que dijimos: no, aquí vienen a negociar. Hicimos el plan de instituciones y se hizo la negociación casi exactamente un año, un 8 o 9 de julio del 2005, para conseguir esta situación. Por supuesto, dinero que no lo administró la municipalidad, sino otras instituciones como el MIDUB, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Educación. Y aquí hay que resaltar la acción de una humilde enfermera, trabajadora de la salud, Bénica González, presidenta de la Confederación Obrera Provincial de Maraví, quien planteó la necesidad de tener un hospital de especialidades. Se planteó el hospital en primera instancia materno-infantil, pero lógicamente después se integró también el colegio de médicos. Se hizo una paralización del hospital Beni Ceballos y señalamos que hay que exigirle al gobierno la implantación, la construcción de un hospital de tercer nivel, porque era necesario que ya se limitara esta ruta de la muerte, que para enfermedades cerebrovasculares, para problemas cardíacos, etcétera, tenga que irse para intervenciones de alta complejidad a Quito, Guayaquil y Cuenca, que necesitábamos un hospital de especialidades. Y luego en 2005, 13 años después, se hizo
la inauguración ya en el gobierno de Rafael Correa como presidente de la República del Hospital de Especialidades Portoviejo, que no solamente es para la provincia, sino también para la región y, por no decirlo, para el país. ¿Qué quiero significar con esto? ¿De qué ha sido la acción, la lucha generosa de los pueblos? Fue la lucha generosa del pueblo de Portoviejo que dijo, si no hay frente a los oídos sordos, hoy seguimos en el paro, pero ya es por la dignidad de los portovejenses. Y realmente este fue un llamado, créanmelo, que de los barrios emergían, salían como riachuelos que convergieron en un gran río en las calles de Portoviejo, marcha de antorchas, marcha de cacerolas, luchas constantes, mientras negociaban primeramente en el fuerte militar Manaví o el grupo de caballería Pérez Cordero. Nosotros estábamos peleando en las calles de Portoviejo y posteriormente, como vieron que la lucha seguía, se vio el gobierno obligado a ir a las negociaciones para la finalización del paro en la base militar, en la base naval de Jaramijó, que fue la cuestión, porque la del paro provincial de Manaví fue en la base militar Eloy Alfaro, ¿no? Entonces, yo, resumiendo ya estas cuestiones, porque hay para hablar de mucho, lo que quiero es demostrar o señalar a la juventud que nos ve y nos escucha, que lo que poco que hoy tenemos ha sido producto de la lucha generosa del pueblo. Las horas portuarias de Manta, tú, Julio, me decías, no nos refiramos a esto posiblemente, pero eso fue la lucha de los trabajadores de la Unión Sindical, la lucha de los estibadores navales. Lo del CRM fue la lucha de los artesanos, de gente sencilla, del pueblo de la provincia de Manaví. Entonces, es decir, aquí lo que tenemos no ha sido producto de la dádiva generosa de ningún gobierno, sino de la lucha. Es así, generosa, de un pueblo que ha estado dispuesto a salir por los fueros de su pueblo. Bien, es contagiante la emoción que le pone y el entusiasmo y la pasión que le pone a cada uno de estos acontecimientos históricos que definitivamente pues la historia los tiene, los reconocerá en su momento, y que justamente queremos eso, que los jóvenes conozcan esta parte de la historia, esta parte de las luchas clasistas, del trabajo que ha hecho los gestores sociales, los gestores populares, los luchadores, los que han trabajado por la transformación de Portoviejo, de Manaví, y que pues muchas veces no deberían quedar en el olvido. Y aquí una cuestión que quiero señalar, perdón, doctor, es el hecho de que también, así como han habido gente querendona de su pueblo, gente dispuesta a entregar su vida, ha habido gente traidora. Porque justamente antes del paro de Portoviejo lo que hicieron boicotear. Unos ultristas querían que se haga un paro provincial, pero era para boicotear la acción. Eso nos decía la exalcaldesa, que justamente en Portoviejo luchó solo. Claro, que querían que se haga el paro provincial, pero nosotros dijimos no, que ya años anteriores, en el 98, habíamos hecho un paro provincial, y que Portoviejo siempre se había puesto a la cabeza reivindicando las aspiraciones del resto de cantones de la provincia, pero que sin ser chauvinista era hora de que lucháramos por las reivindicaciones del cantón Portoviejo. Bueno, pero lo que decían, días antes habían firmado en Quito los diputados manavistas, y hay que señalarlos: Simón Bustamante, Clemente Vázquez, Jaime Estrada Bonilla, Roberto Rodríguez, un dirigente de los transportistas, Alberto Macías Zabalú, conocido como Beto Macías Zabalú, que habían conseguido $4 millones para las obras viales de la provincia de Manaví. Firmaron lo que nosotros le dijimos el acta de la vergüenza, y dijimos que no, con esa gente no podíamos ir en ninguna unidad, y por sobre ellos nos fuimos. Es decir, se impuso la autoridad de las organizaciones sociales, que vimos también que era necesario que indudablemente la principal representante del cantón, que era la alcaldesa, pues se ponga a la cabeza de esta lucha, y que tenía el respaldo. Y el pueblo no le defraudó, a pesar de que Patricia Briones quiso un poco como medio ceder, me parece, frente al llamado que hizo Mario Ruiz que vaya a la negociación, pero ella sintió un impulso, se llenó de coraje cuando vio el respaldo de su pueblo, y esto hay que valorarlo en ella. Así. Fundamentalmente una acción más que política, una acción de carácter cívico. Sí. Vicente, yo creo de que los nuevos representantes de Manaví le han faltado esa sintonía con la sociedad civil, con sus organizaciones. Tú hablas
de un prefecto como el doctor Humberto Guillé, que pudo sintonizarse y liderar ese paro provincial, y una alcaldesa como Patricia Briones de Polle, que también estuvo junto a su pueblo, lo que no sucedía antes cuando tú eras concejal y tenía un alcalde que ustedes le hacían la huelga porque no. Claro. Pero bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué Puerto Viejo no tiene representante y Manabí que luche por sus obras? En la actualidad. En la actualidad, ¿cuál será la cosa que han perdido esa dignidad? Fíjense, tenemos unos asambleístas ciegos, sordos y mudos que no dicen esta boca es mía, ¿no? Que nos robaron el puerto de Manta, la reconstrucción no dicen nada, no le retiran las condecoraciones a quienes nos robaron la reconstrucción, la refinería botada, 1.500 millones que sirve solamente como pista de aterrizaje para el narcotráfico. ¿A qué se debe? ¿Qué me importismo? Y que una juventud, porque tú también fuiste dirigente de los universitarios, de la Redweb, que no se moviliza. Sí, yo que creo un que me importismo. Yo creo, Julio, que no podemos mirar esto de manera aislada. Yo creo que hay que ver la acción o la influencia que ha tenido el sistema capitalista en cuanto a sacar del andarivel. Yo no creo que el civismo. Yo no creo que sea el sistema. Bueno, desde el civismo a la gente. Yo te digo, los actores de hace 20, 25 años atrás también fueron estudiantes universitarios que tenían otro nivel de conciencia social. En las universidades, para señalarte un ejemplo, se estudiaban materias en todas las especialidades como problemas nacionales. Y educación cívica en los colegios. Conflictos del mundo contemporáneo. Educación cívica en los colegios. Es decir, había otro espíritu en la niñez, en la juventud. Donde se hacía entender cuando se señalaba de que la lucha, de que ese color rojo de nuestra bandera era la representación de la sangre de nuestros héroes que habían luchado por la libertad. Y ese sentimiento cívico pegaba en la gente, ¿no? Pero posteriormente eso se fue sacando. Entonces se fue reivindicando ya no a los pueblos, porque los pueblos son los que han hecho las luchas revolucionarias. Eloy Alfaro por sí solo no lo hizo con sus montoneras de cholo, de negro, de indio, de montubio. Y nos pusieron ahí a los héroes, como el hombre de los 6 millones, los Superman, etcétera, etcétera, tratando de dejar de lado la acción poderosa de los pueblos. Sumado a eso también, se fue corrompiendo al movimiento sindical, al movimiento social. Dirigentes traidores de la clase obrera. Dirigentes más pro patrones, pro patronales. Dirigentes juveniles que se los compraron con dádivas. Se fue prácticamente, además de eso, la represión en los colegios a todo lo que significaba lucha de los estudiantes. Recordemos que antes los estudiantes hacían huelga para la consecución de la banda de guerra, para la consecución del bus, para la consecución de canchas, de los laboratorios. Y ahora, cuando un estudiante alzaba la voz e incluso se atrevían a cuestionar a los profesores y hacer las denuncias ante la Dirección Provincial de Educación, porque esos profesores no satisfacían las necesidades de conocimientos que ellos tenían. Pero después hubo una represión tremenda y eso se profundizó en el gobierno de Correa. Una persecución no solamente a los estudiantes, sino a los maestros también, porque los maestros cumplían un papel importante en ese proceso de orientación y la a la juventud, a la comunidad. Y la prensa libre también contribuía. Habían editorialistas, columnistas que orientaban, que reivindicaban la acción de los pueblos. Y eso es lo grave que está ocurriendo en los actuales momentos en la juventud, y esto es el grave peligro que tienen los pueblos cuando la juventud es indiferente frente a los problemas. Por eso es el llamamiento, y está correcto, y yo felicito a Lictu,
a la Fundación Cultural Aro, a otras organizaciones sociales como el Frente Popular, el Frente Unitario de Trabajadores, a la Comisión Nacional Anticorrupción, a estas organizaciones barriales, al Frente Cívico de Manabí, al Comité Interinstitucional de Manta, etcétera, que están preocupados por estos problemas, pero se hace necesario vincularnos de mejor manera a la ciudadanía, que la ciudadanía retome realmente cuál debe ser su papel en el proceso de transformación y desarrollo de los pueblos. Y los actuales alcaldes, el actual prefecto. Bueno, y también los actuales alcaldes y los actuales prefectos que entiendan que ellos son representantes populares, pues, ¿no? ¿Te acuerdas cuando le invitamos a Leonardo Orlando que se pusiera al frente de la lucha para recuperar el agua, el CRM? Porque por mandato constitucional la competencia del agua la tiene la prefectura, hay que hacerle un seguimiento a eso, de la academia, de las organizaciones cívicas. Se han dormido, todo el mundo tiene miedo ahora, ¿no? Sí. ¿Qué me importimos? Yo creo que en eso hay que reconocer a la Comisión Nacional Anticorrupción, capítulo de Manabí. Hasta nosotros, pues con el doctor Chávez nos hemos quedado también. Pues. Se hizo una mesa de trabajo. Claro, el agua, el tema del agua de la provincia, anduvieron representantes del gobierno cantonal, del gobierno provincial de Manabí, técnicos hidráulicos, donde se hicieron propuestas, planteamientos, y se arribó a la necesidad de luchar, si no, porque el Consejo Provincial de Manabí, como lo dice el COTAP, asuma las competencias del manejo de las cuencas hidrográficas, pero que retomar eso que por la lucha de un pueblo se logró conquistar, la creación del Centro de Rehabilitación de Manabí, que demarcó un antes de 1962 y un después de 1962. Institución que fue creada mediante ley, pero que Correa, mediante un plumazo, un decreto ejecutivo, la desapareció. Entonces necesitamos definitivamente una institución de desarrollo que indudablemente no tendría las mismas características, pues se prostituyó por el manejo político del Centro de Rehabilitación de Manabí, pero sí necesitamos una organización, ¿no?, de esas características, una organización con criterio técnico. Y allí hay que hacer un llamado también a la academia. Nos dejan mucho, nos deben mucho las universidades como la Universidad Técnica de Manabí, la Universidad de Eloy Alfaro de Manta, de Manabí, la Universidad del Sur de Manabí. Tenemos una escuela politécnica, una universidad politécnica. Ellas deben estar al frente de la provincia, encabezando, presentando proyectos para el desarrollo agrícola, pecuario, que es la base de la economía de esta provincia. ¿Cómo salimos de productores de productos primarios, de una agricultura de subsistencia? ¿Cómo le damos un valor agregado, desarrollando la agroindustria, no partiendo de esto? Si no podemos implementar una industria pesada, desarrollar la agroindustria, eso determinará también que logremos rescatar el puerto de Manta, que el Consejo Provincial de Manabí se haga cargo de las competencias de la vialidad, y yo creo que vamos a tener a Manabí no solamente como una provincia, sino una región que va a salir en lo más alto, a sobresalir en lo más alto en nuestro país. Definitivamente es mucho el trabajo que hay que hacer, porque se ha dejado que los problemas se acrecenten, y uno de ellos es justamente la carencia, y en eso coincidimos los tres, la carencia de liderazgo que hay en los actuales momentos, sobre todo liderazgo aquí en la provincia de Manabí. ¿Qué aconsejaría usted en su experiencia, en su trayectoria? ¿A qué se deba? Primero, ¿será que los líderes sindicales y los líderes sociales y populares, pues, descuidaron esta parte de los semilleros, de crear, de generar escuelas, de generar enseñanza, de preparar a seguidores para que la posta continúe? Sí, efectivamente, eso puede ocurrir porque mientras la crisis y los problemas de los pueblos avanzan o suben en ascensor, la organización popular sube por las escaleras. Entonces es necesario también que de las organizaciones sociales impulsemos toda una ofensiva de carácter ideológico y político, tratando de comprometer a la juventud fundamentalmente.
Yo creo que tenemos que retomar ese tipo de organización natural que existía en los pueblos. ¿Se recuerdan ustedes de los comités barriales, de los comités pro mejora, de los clubes sociales y deportivos que aglutinaban a la juventud para los campeonatos interbarriales? ¿No? Y donde salían los líderes, ¿no? ¿no? Y donde salían los líderes, esa organización natural. Desgraciadamente, si bien es cierto que hubo una buena iniciativa de parte de dos concejales que hay que reivindicarlas, como Anita Pilay Tejena y la abogada Guillén Valeria Guillén. No, la hija de Mauro. Ella. Ajá. Vanessa Vanessa Guillén Briones. Vanessa Guillén Briones. Ellas elaboraron una ordenanza municipal para, señalando lo que significaba el Código Orgánico Territorial a nivel de las municipalidades, se organizaran los consejos barriales. Pero desgraciadamente, esos consejos de participación barrial fueron manoseados por la politiquería, por los alcaldes, que compraron a dirigentes, y esos dirigentes, en vez de luchar por las reivindicaciones de su pueblo, fueron a luchar por sus reivindicaciones personales, para lograr prebendas para su familia, para lograr contratitos, para lograr minucias, y se ha abandonado esa lucha. Yo creo que tenemos que retomar este asunto de la organización natural. Qué hermoso que era ver, incluso hasta los comités de promejora, de los comités de padres de familia. Los comités de padres de familia, eso tiene que retomarse, porque a través de ellos que se lograban las mejoras para la construcción de las canchas, las mejoras en las escuelas, de los techos, pupitres, mobiliarios, y todas esas situaciones, ¿no? Entonces yo sí creo... Todo eso prohibió Correa, pues, hacer actividades para ayudar a las escuelitas, a los colegios. Y todo eso desapareció, porque esto es parte del autosostenimiento de la lucha de los pueblos. Es verdad que es principal responsabilidad del Estado, la educación, la salud, etcétera, pero también es necesario entender, también enseñarle a nuestro pueblo que no hay que darle el pescado, sino que hay que enseñarle también a pescar, que enseñarle que nadie come gallina gorda de mano ajena, sino también que esto es producto del esfuerzo, de la lucha, del sacrificio, también tiene de la participación social de la ciudadanía, mi querido Julio. Sí, es verdad, hay un quema-importismo y nos quitaron todos esos derechos que de autogestión, de organización social en los gobiernos pasados, pero que hay que retomar. Ahí yo creo que hay cambios en la mentalidad. Tenemos, por lo menos nos dan el derecho al pataleo, ya no nos persiguen, ¿no? Y eso ya es un logro lo que estamos viviendo ahí. ¿O no crees? No, sí. Yo creo que siempre hay confrontación, ¿no? Y siempre usted, cuando atenta supuestamente contra los intereses de los gobernantes, contra los intereses de las clases dominantes, lo van a catalogar de subversivo y lo van a perseguir. Pero no importa. Las luchas, las transformaciones no han sido con pañolazos, no ha sido ataques de zapatos ni de cachetadas. ¿Cómo que decía Alfaro? Lo que he ganado con el fusil no lo puedo. No. Alfaro, que tanto lo reivindicamos, que dijo que la libertad no se le implora de rodillas, se la conquista en el campo de batalla con el arma al brazo. La libertad que nosotros obtuvimos del yugo español, ¿acaso que fue que Sucre o nuestros héroes, nuestros criollos en la falda de Pichincha, que se sentaron a tomar café? A tomar café. Fue una acción, fue un enfrentamiento. La lucha de los indígenas por su liberación, la lucha de Fernando de Aquilema, de Cecilio Taday, la lucha de Eloy Alfaro, ¿no? La lucha de todos los pueblos del mundo, la Revolución Francesa, que fue una antorcha luminosa que, perdón la redundancia, iluminó el camino de la humanidad, no para lograr transformaciones. La gran Revolución Socialista de octubre fue un gran que significó la instalación de un nuevo sistema, ¿no? Entonces, fueron
fue la acción de los pueblos, fueron luchas revolucionarias. Pero Es decir, ninguna cuestión ha sido producto de la dádiva generosa de ningún gobierno, ni llovió por obra y gracia del Pero Espíritu la vía Santo. democrática no está descartada. Lógicamente la vía Antes democrática. así que tu camarada Yané Jara en Chile, vía democrática, está consiguiendo posiblemente gane. Indudablemente ¿Cómo lo miras tú eso? indudablemente las organizaciones sociales que trabajamos en el escenario político de la burguesía, con las leyes del Estado burgués, no podemos decir estamos en contra, votamos nulo. Tenemos que entrar también a disputarle a la masa, ¿dónde? En el mismo escenario de ellos. Por eso se han creado también las organizaciones. Y esto no significa traicionar la lucha revolucionaria. Eso es parte de la lucha también, de disputarse a la masa, de disputarse a los pueblos con la burguesía, con las clases dominantes. Eso tenemos que seguir haciéndolo, ¿no? Por eso es que es peligroso en los actuales momentos cuando se tratan los sectores económicamente poderosos de orientar el bipartidismo en el Ecuador. Y ahí vemos cómo ocurre en los actuales momentos que en la Asamblea Nacional se han unido los correístas con el ADN de Daniel Noboa para hacer las reformas al Código de la Democracia e implantar la ley de Hong, es decir, que con el 42 o con el 50% se llevan todas las representaciones y el resto del 50% de la población o de las organizaciones políticas o sociales no tendrían representación, ¿no? Entonces, tratan de aislar a las organizaciones, a los movimientos pequeños, y esto es una pelea que hay que hacer. Y el gobierno, ellos creen que a la final van a salir beneficiados en una futura campaña electoral. Recordemos que la votación que sacaron de la derrota que hicieron al correísmo fue producto de la acción del anticorreísmo, pero no es porque ADN tiene una fuerza social o una fuerza política organizada en todos los 221 cantones de este país o en las 23 provincias del Ecuador, Bueno, ¿no? la política del péndulo, ¿no? En el tiempo se van, quise imaginar que el Partido Social Cristiano o el mismo Partido Liberal ya no existe, ¿no? Así es. Entonces eso, lo que hay que fortalecer son las institucionalidades democráticas y republicanas en el Ecuador. Y el partido es necesario, Claro. ¿no? Y que los partidos cumplan con su papel de educar a su militancia, de darle formación política, porque la política no solamente es tener dinero para ponerlo en la campaña electoral y comprar afiches, hacer pintas o exposes en la prensa, en la radio Boticotero. o en la televisión. Claro, no se trata de eso. Hay que educar a la militancia, a nuestros candidatos en el conocimiento. Pero hay que utilizar la nueva herramienta de comunicación como el TikTok. Pero esa herramienta de la comunicación, el TikTok, los actores, los que se presentan en eso, sí tienen que saber cuál es lo que tienen que entregar a la ciudadanía, a quienes los escuchan, a quienes los ven. Tiene que tener un conocimiento básico de los problemas de la realidad provincial. Tiene que tener un conocimiento básico de la realidad nacional. Tiene que tener un conocimiento básico de cuáles son las leyes que rigen al sistema capitalista, de qué significa la oferta y la demanda. Pero tú insistes que la lucha es en esa línea. Yo creo que hay que ir más allá de la caracterización del sistema. Uh-huh. Yo creo que son los valores también. Probable. Los valores, porque que vaya que tenga una posición ideológica y luego esos corazones ardientes, revolucionarios, son los más grandes corruptos. Pero es que esos corazones de esos hombres de manos limpias y corazones ardientes, justamente ellos se apropiaron de la lucha pretérita del pueblo ecuatoriano, de esa lucha que hace 30, 40 años levantaron los trabajadores, los estudiantes de la FEUE, de la FESE. Pero también la fe tiene que huir. Usted fue de la Legión de María, se está olvidando de eso, usted fue caballero de San José. De toda esa, se apropiaron de esa lucha. Voy a contar una anécdota cuando tuvo el primer paro cardíaco, porque este hombre también es sobreviviente. De esa lucha pretérita, ya mismo vamos a esta cuestión, de esa lucha pretérita se apropiaron, pero se tomaron los elementos, se robaron los símbolos del cambio, los símbolos revolucionarios. Y los símbolos. Ponían las direccionales a la izquierda, pero miraban a la derecha. El correísmo no es ninguna posición
de izquierda. El correísmo es una variante socialdemócrata, es una variante de la derecha. El correísmo no planteó en ningún momento cambiar el sistema, sino, antes por el contrario, consolidaron el actual sistema. Yo pienso que más que cambiarlo es transformarlo. O transformarlo, no lo transformar. Porque no podemos destruir. Cambio transformador. Porque cuando se quiere destruir, ahí Lenin se equivoca, pues. Entonces, por eso fracasan, pues, mira, económicamente. Pero ese no es el problema, porque eso no es un asunto esquemático que rompe. Esto es un proceso, son procesos de formaciones económicas sociales. Pues. No se va, usted no puede hacer el cambio, no es que vira el blanco y el negro. Tiene que ser un proceso. Por eso yo no creo los antes. Más que nada tenemos que ser los pro. Las transformaciones sociales. Claro. Y no hay que descartar ninguna forma de la vía democrática, la vía de las transformaciones sociales, un nuevo sistema, como lo ha logrado, por ejemplo. No me vaya a decir que China está construyendo un socialismo real, como lo planteó el presidente Mao. Ahorita no. Ni tampoco el capitalismo liberal. No. Entonces tenemos, si no vamos a terminar todo como Venezuela, y no existe, nunca hubo tal cosa. Ahí hubo un capitalismo de Estado, ¿no? ¿Qué dice usted, doctor Ross? Está muy calladito este tema. No, yo escuchándolos y cosas interesantes, coincido plenamente en todo lo que manifiestan. Si hubiese discrepado, de pronto hubiese interrumpido, pero es importante que conozcamos nosotros, sobre todo la esencia del servicio, porque ahí es donde radica todo. Claro. La convicción que se tiene, el amor a la ciudad, porque para mí ahí es donde se pone de manifiesto el querer a la ciudad, el luchar por su engrandecimiento, luchar por su crecimiento, por sus obras básicas, por que haya una justicia social. Así es. Vicente se fue a la estratosfera de la lucha de clases. Bueno, no, es que tú me planteaste, me llevaste allá después del problema local. Sí, tú me llevaste allá. Entonces, pero el asunto es que tenemos que arribar, que es necesario que también nuestro pueblo no se integra de mayor manera, porque ¿cuál es la ideología dominante en los actuales momentos? Y la ideología de la burguesía. El capitalismo. El capitalismo. La estructura y la superestructura del Estado capitalista. Yo pienso que... Prensa, radio y televisión, todos los días, formas, costumbres, educación, cultura, todo orientado a meterle, a deformar lo que debe ser esa situación del compromiso social. Entonces, en eso estamos de acuerdo. Entonces, es necesario que también en el colegio no lo van a hacer, porque la educación es parte de la superestructura del Estado capitalista. Entonces, se sacan profesionales para tener mano de obra especializada al servicio del capital. Pero espérate un ratito, Julio. Pero es necesario, cumplamos. Eso es lo que me llegaste a la mente de la cuestión de la Legión de María. Entonces, que los elementos de criterio más avanzados, los que ustedes, como personas como ustedes, que tienen un mejor criterio, orientemos a la ciudadanía. Que por lo menos cumplamos con las obras de misericordia de la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana, como nos señalaban en el Catecismo. ¿Cómo es eso? De dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, decir al desnudo, corregir al que hierre, enseñar al que no sabe, enseñémosle al que no sabe cómo es que hacer para cambiar. Y ahí yo contribuyo en algo, primero que comparto plenamente, y contribuyo en algo allí, es que todo debe empezar en casa. Así es. Empezar en casa, la formación, porque definitivamente la familia juega un papel importantísimo. El rol que vayamos a desempeñar los padres para la formación de las nuevas generaciones es fundamental. ¿Sí? Y lamentablemente pues hemos descuidado ciertos temas, hemos descuidado ciertos aspectos de la vida de nuestros hijos y hemos dejado que ellos aprendan de otros medios, de otras fuentes, como dice los medios de comunicación, toda la alienación de culturas, cultural. Exactamente, la alienación cultural que ha desarraigado nuestra historia, ha desarraigado en los jóvenes nuestros principios, nuestra cultura, nuestras tradiciones, y en eso estamos luchando.
Argos y el ITSUB estamos ahora en alianza estratégica, luchando y trabajando. Sabemos que no vamos a alcanzar transformaciones significativas, pero queremos hacer eco. Y si a esto se suman otras organizaciones, pues bienvenidos, pero es preferible hacer poco a no hacer nada. Entonces, más vale las pequeñas acciones que las grandes intenciones. Y estamos plenamente convencidos de que lo que estamos haciendo a través de algo, estamos trabajando en los talleres culturales con los jóvenes, estamos potenciando a la poesía de los jóvenes y también pues el liderazgo de los adultos, pero sobre todo focalizados hacia las nuevas generaciones. Convencidos de que tenemos que trabajar por nuevos líderes, por potenciar ese liderazgo desde los niños, desde los jóvenes. Así es. Y eso hay que valorar y felicitarlos a ustedes, al ITSUB y Argos, por ejemplo, esas actividades sociales, culturales, esos festivales de poesía, a propósito de fechas cívicas importantes, y no de fechas cívicas, sino también de fiestas religiosas, porque no podemos atraernos, no podemos dejar pasar desapercibido eso que es parte de la cultura de nuestro pueblo, los festivales iguales. A todos nos gusta, pero San Pedro y San Pablo, ¿no? La fiesta de San Pedro y San Pablo, claro. Son parte de la identidad cultural. Pero mira, se estaba cayendo en el hecho de que todo el mundo hablaban del feriado. El feriado de 10 de agosto, el feriado del 5, el feriado del tal, pero no se sabía el por qué el feriado. Claro. La fecha, la trascendencia de la fecha, el acontecimiento, la conmemoración de ese acontecimiento. Exacto. Entonces, a eso es que estamos reivindicar nuestras raíces históricas. Es decir, enseñar a la juventud que nosotros sí tenemos historia. Así Vicente, cambiando el tema un poquito, tú sí fuiste ministro de San Pedro y San Pablo, ¿sí? No, nunca. ¿Chigualero? No, esos chigualeros, sí, pues hermano. Eso era parte de la convivencia de los barrios, de los vecinos en Puerto Viejo, ¿no? La historia de Puerto Viejo, no es la Navidad manavita. Me acuerdo también, 4 van en burro, 4 en bicicleta, trajen al niño que se va a calceta. Así nos reuníamos la juventud y era una diversión sana. Eso integraba a los amigos del barrio. Es una fiesta comunitaria, ¿no? Es una fiesta comunitaria. Eso es parte, pues, y eso tenemos que reivindicarlo, ¿no? Esa es la parte de nuestra. Y San Pedro y San Pablo no había en los barcos, sino en el San Pablo. Eso no era muy popular. Estaba circunscrito más en Anticuazá, en el barrio San Pablo, hoy parroquia San Pablo. Ahora es que se ha generalizado y que hasta el mes de octubre celebran la fiesta de San Pedro y San Pablo. Se ha comercializado. Con el ejército. Y ahora que vive más inclusive en los Arenales y vas al alta mar. Mira, ahí le dieron otra forma de veneración a estos santos apóstoles, ¿no? Que hacen el desfile de los barcos. ¿no? En la mar. En la mar, de las costas de Crucita, ¿no? Entonces son otras formas de integración cultural. ¿Y te gusta este tema? No, es que esto es parte de la vida de los pueblos. Los manavitas somos parte de la cultura de los pueblos. Y eso no puede desarraigarse. Solamente Manaví y las 9 noches, que también nomás es Manaví. Las 9 noches. Y hay muchas cosas. Y vamos a hablar de la gastronomía, que siempre no nos cansaremos de... Y Vicente es buen gastronómico, creo que no puede por la diabetes también, pero a veces pesca también. Interesante esta conversación que hemos tenido en esta ocasión con el doctor Vicente Abril. Hemos despejado algunas dudas, hemos conversado, hemos conocido tras telón, por decirlo así, de cosas del movimiento cívico, no digamos paro, del movimiento cívico que se dio en el 2005, 97 y 2005. Sí, pero el que conmemoramos ahora, 2005. Sí, el que conmemoramos ahora cumple 20 años y eso estamos reviviendo, recordando y sobre todo transmitiendo a las nuevas generaciones el acontecimiento que se vivió, y de pronto puede ser que ni siquiera en la escuela se les hable, ni siquiera en las casas se les hable de lo que fue y de lo que se consiguió en aquella época. Fuerte abrazo, doctor Vicente. Para nosotros ha sido una conversación bastante placentera el haber compartido este podcast, y ya veremos pues nuevos temas, nuevos reuniones para seguir conversando muy agradablemente y con esa misma efervescencia y esa pasión. Gracias a todos los amigos que nos siguen semana a semana.
semana. En esta ocasión tuvimos la grata compañía del doctor Vicente Abril Mendoza. Fuerte abrazo a todos y nos volveremos a ver la próxima semana. ICSUB Cultural, el podcast que conecta educación, cultura y comunidad.